Ejemplos de compresión. Aquí les voy a mostrar una serie de imágenes que ya he compartido en anteriores sesiones, pero pues que hay que mostrarlas porque ha pasado algo en la historia y es que cada vez se le va exigiendo más a la música. Y al exigirle a la música, lastimosamente, muchas veces no es en lo meramente musical, sino que se le está exigiendo más bien es al volumen. O sea, entre más duro, mejor. Y la gente se ha llevado esa idea de que entre una canción, entre más duro suene, esta es que mejor hecha. O sea, una que suene más pasito no está bien hecha. Eso es un error. Eso es independiente. Una cosa es que una canción suene duro o suave y otra cosa es su componente estético o musical. Entonces eso se ha ido metiendo en la cultura de la gente. Y bueno, porque si una canción suena suave, pues simplemente suale el volumen, para eso está el volumen, ¿cierto? Pero la gente se ha llevado esa idea errónea que así tenga el volumen bajito y suena dura, la canción está bien hecha. Entonces ha llevado a que se haya salido de las manos ciertos parámetros con relación a la compresión y a los límites del audio. Entonces eso es una lucha que los ingenieros de mastering han estado bandeando todos estos últimos años, tanto que tiene un nombre y se llama The Loudness War, la guerra del ruido o del sonido. Entre más suene y con mejor calidad va a ser mejor, y se está olvidando principios que eran importantes como la calidad musical. ¿Listo? Bueno, sin más, aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos la onda sana, sin compresión, vemos las transientes o los picos, ¿sí? Y vemos los cambios de dinámica que son mucho más grandes y evidentes. Entonces aquí estamos utilizando un threshold de menos 15 decibeles, aquí no está comprimida. Y acá podemos ver cómo se comprime la señal después. ¿Listo? Digamos, esto no está mal, ¿sí? O sea, va a haber más equilibrio con relación a todas las partes del audio. No va a haber tanto contraste con los sube y baja de los volúmenes. Pero esto también tiene que ver con el género. En la música clásica es muy importante las dinámicas porque hay factores sorpresa, que la persona que está escuchando la obra necesita sorprenderse por el impacto de intensidad sonora. O cuando ustedes están viendo una película, ustedes tienen que sentir la explosión, tienen que sentir el grito, tienen que sentir el choque. Entonces, ¿cómo se sorprende usted? Pues cuando usted viene de un estado tranquilo, de un volumen bajo. Pero la música ha ido perdiendo eso lentamente, entonces ya no hay mucho factor sorpresa porque ya la música suena. La estrofa, la intro, el interludio y el coro, todo a un mismo nivel. Entonces ya nos hemos ido acostumbrando a este tipo de audio y ya no nos sorprende tanto. Pero en sus inicios era raro, como que uno espera que en el coro la canción va a subir de volumen y va a estallar, y llega ese coro y sigue como con el mismo volumen, y hay algo en el cerebro que pasa como que pasó algo, que está raro, no es natural. Entonces eso es lo que ha ido ocurriendo cada vez con la exageración de la compresión y la limitación del audio en las canciones. Bueno, aquí seguimos continuando, dos ejemplos de compresión. No estoy diciendo que la compresión sea mala, no, es buena, pero hay que usarla sabiamente. Por ejemplo, tenemos esta sección que ustedes ven acá, que tiene baja intensidad sonora, y hay unas partes, digamos posiblemente coros, en donde la canción sube. Aquí ya tenemos una compresión, vemos los valores ya en cero, que unos picos se han ido recortando. Pero aquí podemos ver el ejemplo de abajo que se ha ido comprimiendo más, o se comprimió esta señal en gran medida, que tanto esta parte inicial ha aumentado mucho de volumen, casi que los picos son iguales casi a los de estas otras secciones. ¿Listo? Va a haber una sensación diferente porque, como hablamos, esta venita que hay acá en la mitad, que es la RMS, el sonido real, es más alto que obviamente que el de aquí arriba, entonces va a crecer, pero los picos se han ido recortando. Entonces va a haber una sensación diferente a la hora de escuchar este audio con relación a este. Aquí tenemos otro ejemplo que ustedes pueden encontrar en internet muy fácil, cómo se masterizaba la música en 1979. Vemos que se pueden ver los vellos o los pelos, por así decirlo, los picos, las transientes de un audio con solo verlo, ¿sí? Acá se puede ver que la compresión no era muy alta. Medio se tocaban de estas transientes o estos picos, pero conforme va pasando el tiempo, vemos que se ha ido aumentando la compresión y esos picos se han ido recortando. Miren acá en 1989, 1999, cada vez se va aplastando la señal. Miren, 2009, y si ustedes ven acá en el 2019, prácticamente esto es un ladrillo. Esto no tiene transientes, no tiene
picos. O sea, esto no sube ni baja con relación al volumen. Todo suena duro o todo suena igual y eso no es natural, ¿sí? Porque las dinámicas es una herramienta o es un elemento importantísimo para la expresión. ¿Listo? Y en la música es determinante. Entonces, esto ha afectado demasiado eh, la música a través de la historia. Mm, ¿Por qué lo comparto? Porque eso es lo que está sucediendo actualmente. Y llegado el caso que ustedes vayan a hacer un ejercicio de mastering o vayan a analizar alguna obra ya masterizada, tener conciencia de lo que está pasando con ella. Bueno, vamos a ver una última imagen. Aquí está. Resulta que esos son álbumes, ¿cierto? En la historia, aquí se supone que es el Black or White de Michael Jackson. Vemos cómo es el máster en 1991, después en el 95 y el 2007. ¿Ok? Vemos que en el 91 se ven las transientes, se ven los picos, ¿sí? Aquí ya en 1995 se empieza a comprimir más, empiezan a perder un poquitico, pero todavía se ven, ¿cierto? Ya en el 2007 sí se ve que se ve un poquitico, pero ya prácticamente no es muy notable como eran anteriores periodos. Y si vemos en la actualidad, miren acá donde dice remasterizado, ¿sí? Es una cosa, no tiene nombre, por así decirlo. ¿Que va a sonar duro? Sí. ¿Que va a sonar bien? Sí. No estoy diciendo de que esto vaya a sonar mal, pero no es muy natural. ¿Ok? Entonces, es lo que yo les digo. Hay que tener conciencia de que la música es una expresión humana. Dentro de la expresión humana está lo que son las dinámicas, ¿sí? Y es un elemento importante para distinguir una canción, digamos, que hecha por un ser humano. Entonces, eso se perdió prácticamente. Miren cómo era originalmente y miren hasta dónde pudo llegar. ¿Ok? Entonces, esto ha generado muchas controversias. Entonces, consideraciones. Masterizar es una serie de procesos que primero hay que tener un perfeccionamiento, hay que tener una experiencia y no es solo de tener la sala acondicionada, no es solo tener el hardware o el software, sino que también hay que tener un oído, hay que tener un criterio musical y resulta que dentro de esos criterios el ingeniero de mastering tiene que tener un oído muy afilado. ¿Para qué? Para escuchar una obra y poder decir tal frecuencia, tal zona, tal región es la que debemos trabajar porque es la que está generando conflicto. ¿Ustedes cómo creen que se logra eso? ¿Sí? Eso no es tan fácil. Hay que entrenar el oído. ¿Sí? Yo tengo que reconocer las frecuencias o aproximarme o acercarme a la zona de conflicto, decir, eso está alrededor de los 12.000, eso está alrededor de los 800, de los 500. Hay que bajarle, subirle en estas frecuencias, en esta zona, que hay una compresión, aquí hay un techo, y discriminarlo auditivamente. ¿Listo? Y eso solo se logra por medio de la experiencia, el entrenamiento, el talento. No es algo que va a ser así como tan de la nada. Entonces tienen que ver muchas cosas ahí. Entonces para eso hay muchos entrenamientos. Digamos, hay plataformas donde lo preparan, lo entrenan, la de Golden Ear, o sea, la oreja dorada, en donde lo van entrenando usted por medio de módulos y niveles para empezar a discriminar frecuencias y usted lograr decir qué frecuencia es esa, o le ponen un audio y le empiezan a entrenar para reconocer si esta mezcla es más honky, más harsh, más sibilante, más boomy, más chesty, y usted tener un oído afilado, mejor dicho, que todo lo que usted escuche lo pueda discriminar. Entonces no es algo que solo corresponda a los equipos, sino también a una madurez auditiva. Esto es muy complejo de pronto explicarlo o entenderlo. Por eso hablo de generalidades. Son muchas cosas las que hay que tener acá presentes a la hora de masterizar un audio. Entonces, en conclusión, no es tan fácil como muchas veces nosotros pensamos. Es un trabajo que, digamos, es muy bien logrado para la persona que lo hace, porque son muchos años de entrenamiento, muchos años de esfuerzo, de sacrificio, de talento. Entonces, es algo importante. Pero recordemos, yo sé que muchos de los que están viendo
esta sesión pues son jóvenes o personas que simplemente quieren saber cómo se hacen las cosas, tanto para producir, para mezclar, para masterizar. Y ese es el objetivo de estos videos, ¿ok? Que me parece importantísimo compartirlo para que todos los que vean estas sesiones simplemente digan, uy, ya sé cómo es, ya mejor opto por esto o me quiero profundizar en esto, pero al menos ya sé de qué se trata esto, porque muchos hacen sus producciones en sus casas, ¿ok? Entonces la idea es que todo este conocimiento les aporte y puedan hacer lo que puedan en sus espacios de trabajo, porque no quiere decir que esto les está impidiendo hacer algún ejercicio de mezcla o algún ejercicio de mastering, no. En todo caso, como muchos trabajan en sus casas, tienen estudios caseros, a veces no se cuenta con la posibilidad para ir a masterizar donde un ingeniero porque cuesta, o mandarlo a mezclar donde otro ingeniero porque cuesta. O sea, todo esto tiene un costo y muchas veces no es económico. Entonces, toca de una u otra manera aprender a hacerlo, ¿cierto? De una u otra manera, como sea. Recomendaciones que se hacen generalmente. Si ustedes son los que hicieron la mezcla y resulta que su espacio no está acondicionado, no tienen las herramientas para masterizar, pues se pueden hacer algunas cosas muy rudimentarias, pues como para no dejar la mezcla así como tirada y ya. ¿Listo? Y eso es lo que vamos a hablar a continuación. ¿Qué podemos hacer nosotros como para hacer algo? Si no tenemos, digamos, o no tienen el dinero para mandarlo de un ingeniero de mastering, entonces yo qué puedo hacer, porque simplemente esta canción yo no la voy a mandar a Spotify, no la voy a comercializar, simplemente es una canción, una obra musical que quiero compartir y ya no busco llegar a esos estándares profesionales. Entonces se pueden hacer cosas que nos pueden ayudar mucho para al menos pues llevar nuestras obras musicales a un nivel decente, por así decirlo. Pero entre más entrenemos, más nos profesionalicemos con lo que estamos haciendo, pues obviamente nuestras mezclas y nuestros ejercicios de mastering van aumentando de nivel y de grado, pero sin olvidar lo que realmente es. Bueno, entonces espero que hayan disfrutado de este conocimiento. Obviamente todo desde una perspectiva general, más de recomendaciones, más como para que ustedes sepan de qué se trata. Y más adelante, con el tiempo, con la práctica, con la experiencia, van madurando y entendiendo e interiorizando cada uno de estos elementos. En el próximo video vamos a mostrar un poquito de lo que podemos hacer desde una perspectiva rudimentaria para comprimir y limitar un poco una obra o un audio para mostrarlo en las plataformas o compartirlo.